La funcionaria del registro civil levantó la vista de la computadora y lo miró con algo que parecía lástima. Su identidad está duplicada, dijo con voz neutral, como quien anuncia el clima. Y la otra persona tiene prioridad. Ramiro sintió que el piso se movía bajo sus pies. Tenía a su hija en brazos, la pequeña Valeria de apenas 2 meses, envuelta en una manta de algodón blanco con bordados azules. Había venido a registrarla. Un trámite simple. El primer acto oficial de paternidad. Y ahora le decían que él no existía. Que su nombre, Ramiro Castillo Mendoza, ya pertenecía a alguien más. Que no podía reconocer a su propia hija porque en los sistemas del gobierno mexicano, él era un fantasma. Debe ser un error, murmuró, aunque en el fondo de su estómago algo le decía que no lo era. La funcionaria negó con la cabeza, sus aretes de plata brillando bajo la luz fluorescente de la oficina en Querétaro. No es un error, señor. Aquí aparece que otra persona ha estado usando su CURP desde hace 20 años. Tiene registros educativos, laborales, incluso créditos bancarios. Ramiro sintió la humillación arder en el pecho. No poder reconocer a su propia hija porque alguien más había decidido que él no merecía existir. Ana, su esposa, estaba a su lado, mirándolo con preocupación. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Ramiro no respondió. Porque sabía exactamente qué significaba. Y sabía quién era la otra persona. Mi hermano no me robó dinero. Me robó la vida. Durante años escuché la misma frase en oficinas, bancos y hospitales. Aquí no aparece. Mi nombre no existía. No para el sistema. No para el Estado. No para la familia que decidió que uno solo podía ocupar el lugar. Fue un error administrativo, decía mi madre. No exageres. Pero no era un error. Era un plan. Mi hermano mayor usó mi acta, mi CURP, mi historial. Estudió con mi nombre. Firmó contratos con mi identidad. Construyó una vida usando la mía mientras yo quedaba atrapado en trabajos informales, sin derechos, sin futuro. Tú siempre fuiste el problema, me dijo una vez. Yo solo ordené las cosas. El día que intenté registrar a mi hija, todo se rompió. Su identidad está duplicada, dijo la funcionaria. Y la otra persona tiene prioridad. Sentí la humillación arder en el pecho. No poder reconocer a mi propia hija porque alguien más había decidido que yo no merecía existir. Contraté a un abogado. Silencio. Documentos. Años de rastros. La audiencia fue corta. Comparece el ciudadano que ha usado identidad ajena durante 20 años, leyó el juez. Mi hermano se sentó confiado. Sonreía. Hasta que proyectaron los registros. Firmas coincidentes. Huellas. Declaraciones cruzadas. Su sonrisa murió. El nombre que usó, continuó el juez, pertenece a esta persona. Me puse de pie. Toda mi vida me dijeron que no era nadie, dije. Hoy solo vine a recuperar lo que nunca dejé de ser. El juez dictó sentencia. Restitución de identidad. Cancelación de registros falsos. Proceso penal. Mi hermano bajó la cabeza por primera vez. Salí del tribunal con un papel sencillo en la mano, mi nombre. No recuperé años. Pero recuperé mi existencia. Y por primera vez, nadie pudo borrarme. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 32 años. Hay que volver a una casa de adobe y teja en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde las paredes eran de color ocre desgastado y el patio tenía un pozo seco cubierto con tablas de madera. Hay que volver a 2 hermanos nacidos con 3 años de diferencia. Uno rubio y de ojos claros, como la abuela paterna que había tenido sangre española. Otro moreno y de ojos oscuros, como el abuelo materno que había trabajado toda su vida en las minas de Zacatecas. 2 hermanos. Misma casa. Mismo apellido. Pero mundos completamente diferentes. Ramiro era el menor.
Nació en 1991, en el Hospital General de San Miguel, un martes de lluvia que dejó las calles empedradas brillando como espejos. Su madre, Soledad Mendoza, lo recibió con lágrimas de alegría. Su padre, Esteban Castillo, fumó un cigarro afuera del hospital y sonrió por primera vez en meses. Tenían otro hijo. Otro hombre para la familia. Otro Castillo que llevaría el apellido adelante. Pero desde el principio, Ramiro fue diferente a su hermano mayor. Ricardo había nacido rubio, con la piel clara que en México todavía carga siglos de privilegio invisible. Ramiro nació moreno, con la piel del color de la canela molida, con el cabello negro y los ojos que parecían guardar toda la tierra de sus ancestros. Y en una familia donde las apariencias importaban más que las palabras, esa diferencia marcó todo. Soledad, su madre, era una mujer menuda con el cabello siempre recogido en un chongo apretado y las manos ásperas de lavar ropa en pila. Usaba vestidos de flores descoloridos y rebozos negros que le había heredado su madre. Trabajaba limpiando casas en las colonias ricas de San Miguel, esas casas enormes de extranjeros que habían comprado propiedades coloniales y las habían llenado de arte moderno. Salía de su casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, con la espalda adolorida y el olor a cloro pegado en la piel. Esteban, su padre, era albañil. Construía muros, techos, cuartos. Trabajaba bajo el sol implacable de Guanajuato, con las manos llenas de callos y la piel quemada. Ganaba poco. Bebía mucho. Y hablaba menos. Los dos niños crecieron en esa casa de 3 cuartos donde el dinero nunca alcanzaba. Compartían un cuarto angosto con 2 camas de metal y un armario desvencijado donde guardaban su ropa. Las ventanas tenían vidrios rotos que cubrían con pedazos de cartón. El piso era de cemento frío. En invierno, dormían con 3 cobijas encima y aún así despertaban temblando. En verano, el calor los sofocaba hasta que abrían la ventana y dejaban entrar los mosquitos. Pero a pesar de las mismas condiciones, a pesar de compartir el mismo espacio, Ramiro y Ricardo vivían realidades paralelas. Porque desde que Ramiro tuvo memoria, su madre miraba a Ricardo diferente. Le sonreía más. Le servía más comida. Le compraba ropa nueva mientras Ramiro heredaba la que le quedaba chica a su hermano. Es que tu hermano es más delicado, decía Soledad cuando Ramiro preguntaba por qué Ricardo podía quedarse viendo la televisión mientras él tenía que ayudar a lavar los platos. Tú eres más fuerte. Tú puedes. Y Ramiro, que apenas tenía 6 años, aceptaba esa explicación porque no conocía otra cosa. Porque cuando eres niño, crees que así es el mundo. Que hay hermanos que son más delicados y hermanos que son más fuertes. Que hay hermanos que merecen cuidados y hermanos que deben cuidarse solos. No sabía entonces que lo que su madre llamaba delicadeza era en realidad favoritismo. No sabía que lo que llamaba fuerza era en realidad abandono. Solo sabía que Ricardo dormía con la cobija más gruesa y él con la más delgada. Que Ricardo comía las tortillas recién hechas y en las que sobraban del día anterior. Que Ricardo iba a la escuela con zapatos nuevos y él con los zapatos rotos que Ricardo ya no quería. Cuando Ramiro cumplió 8 años, comenzó a entender. Fue un día cualquiera, un sábado de mercado. Soledad los había llevado a los dos al tianguis del centro, ese laberinto de puestos donde vendían de todo, desde frutas hasta ropa usada. Había comprado una camisa azul para Ricardo, de botones nuevos y tela suave. Para que te veas bien en la foto de la escuela, le dijo. Luego buscó entre los montones de ropa de segunda mano y encontró una playera gris con un agujero en el hombro. Esta te queda, le dijo a Ramiro. No fue una pregunta. Fue una declaración. Ramiro miró la playera. Luego miró la camisa azul que Ricardo sostenía con orgullo. Yo también quiero una camisa nueva, dijo con voz pequeña. Soledad lo miró con impaciencia. No tenemos dinero para 2 camisas nuevas. Tu hermano la necesita más. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Ramiro pudiera detenerla. Soledad se agachó hasta quedar a su altura. Sus ojos, normalmente suaves, se endurecieron. Porque tu hermano va a ser alguien en la vida. Va a estudiar. Va a salir de aquí.
Y necesita verse presentable. Hizo una pausa. Tú eres como tu padre. Fuerte para el trabajo. No necesitas tanto. Ramiro sintió algo romperse dentro de él. No era dolor físico. Era algo peor. Era la sensación de ser menos. De no merecer. De ser el hermano que no importaba tanto. Y a partir de ese día, esa sensación se hizo más fuerte. Porque cuando tienes 8 años y tu madre te dice que no eres suficiente, lo crees. Lo internalizas. Lo cargas como una mochila invisible que nunca te quitas. Los años de primaria pasaron así. Ramiro estudiaba en la escuela Benito Juárez, a 6 cuadras de su casa. Era un edificio viejo con paredes de cantera rosa y patios de tierra donde jugaban fútbol con pelotas desinfladas. Sus maestros decían que era inteligente. Que aprendía rápido. Que si se aplicaba, podría llegar lejos. Pero en casa, nadie escuchaba esas cosas. Porque en casa, el que importaba era Ricardo. Ricardo el de las buenas calificaciones. Ricardo el de la sonrisa encantadora. Ricardo el que, según Soledad, estaba destinado a cosas grandes. Cuando Ricardo terminó la primaria, Soledad organizó una fiesta. Compró un pastel de 3 leches en la mejor pastelería de San Miguel. Invitó a tíos y primos. Colgó globos en el patio. Ricardo recibió regalos, abrazos, felicitaciones. 3 años después, cuando Ramiro terminó la primaria, no hubo fiesta. No hubo pastel. Apenas hubo un bien hecho, murmurado mientras Soledad lavaba los platos. Ramiro se sentó en el borde de su cama esa noche, con su certificado de primaria en las manos, y sintió un vacío que no sabía cómo llenar. No era envidia lo que sentía hacia su hermano. Era algo más profundo. Era la certeza de que en la jerarquía familiar, él ocupaba el segundo lugar. Siempre. En todo. Y que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para cambiar eso. Porque el favoritismo no se gana. Se nace con él o sin él. Y Ramiro había nacido sin él. La secundaria trajo nuevos desafíos. Ricardo estudiaba en una escuela técnica en Celaya, a 40 minutos de San Miguel. Soledad se aseguraba de que tuviera dinero para el camión todos los días. Le empacaba tortas de jamón con aguacate y le daba dinero extra para que comprara un jugo. Ricardo llegaba a casa con libros gruesos y hablaba de cosas que Ramiro no entendía. Electricidad. Circuitos. Sistemas. Esteban lo escuchaba con atención, asintiendo, aunque probablemente tampoco entendía. Vas a ser ingeniero, le decía. Vas a tener una vida mejor que la mía. Y Ricardo sonreía, confiado, sabiendo que su camino estaba trazado. Ramiro, mientras tanto, estudiaba en la secundaria federal número 3, a 2 cuadras de su casa. No había dinero para camiones. No había tortas empacadas. No había conversaciones sobre su futuro. Pero Ramiro seguía esforzándose. Sacaba buenas calificaciones. Ayudaba en la casa. Trabajaba los fines de semana ayudando a su padre en las obras, cargando tabiques, mezclando cemento, aprendiendo el oficio que nadie le pedía aprender pero que asumía que era su destino. Un sábado por la tarde, mientras cargaba una cubeta de mezcla, su padre le puso una mano en el hombro. Eres buen trabajador, Ramiro, dijo. Era raro que Esteban dijera algo así. Ramiro sintió una chispa de orgullo. Gracias, papá. Esteban encendió un cigarro. Vas a ser buen albañil. Como yo. No lo dijo con tristeza. Lo dijo como quien declara un hecho. Como quien mira al cielo y dice que lloverá. Y Ramiro entendió. Su futuro ya estaba decidido. No por él, sino por su familia. Ricardo sería el ingeniero. Él sería el albañil. Ricardo sería el que salía de San Miguel. Él sería el que se quedaba. Ricardo sería el orgullo. Él sería la mano de obra. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Ramiro tenía 15 años cuando su madre llegó a casa una tarde con una cara extraña. Nerviosa. Culpable.
Ricardo estaba por cumplir 18. Estaba por graduarse de la técnica. Estaba aplicando a universidades. Necesitaba su acta de nacimiento actualizada, su CURP, todos los documentos oficiales para los trámites. Soledad había ido al registro civil esa mañana. Y había vuelto con 2 sobres. Uno para Ricardo. Uno para Ramiro. Pero algo estaba mal. Ramiro lo supo cuando vio cómo su madre evitaba su mirada. Cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los sobres. Siéntense, dijo Soledad. Los 2 hermanos se sentaron en la mesa de la cocina. La mesa donde habían comido miles de comidas. Donde habían hecho tarea. Donde habían escuchado las peleas de sus padres. Soledad puso un sobre frente a Ricardo. Luego miró a Ramiro. Y guardó el otro sobre en su delantal. ¿Y el mío?, preguntó Ramiro. Soledad respiró hondo. Hubo un problema cuando naciste. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? Soledad se retorció las manos. Tu papá y yo. Estábamos pasando por dificultades económicas. Y cuando naciste, no teníamos dinero para el registro. Así que esperamos. Dijimos que lo haríamos después. Ramiro sintió un peso en el estómago. ¿Cuánto esperaron? Soledad no respondió inmediatamente. Ricardo miraba la escena con curiosidad, pero sin intervenir. Esperamos mucho, admitió finalmente Soledad. Y luego. Cuando tu hermano iba a empezar la escuela, necesitaba sus papeles. Y pensamos. Pensamos que podíamos resolver las 2 cosas al mismo tiempo. Ramiro se inclinó hacia adelante. ¿Qué hicieron? Soledad sacó el segundo sobre de su delantal. Lo puso sobre la mesa, pero no lo empujó hacia Ramiro. Registramos a tu hermano con su nombre completo. Ricardo Castillo Mendoza. Y a ti. A ti te registramos también, pero... Hubo una confusión en los papeles. Ramiro abrió el sobre. Sacó el acta de nacimiento. Y lo que vio no tenía sentido. El nombre decía Ramiro Castillo Mendoza. La fecha de nacimiento era correcta. Pero el número de CURP. El número de CURP era el mismo que el de Ricardo. Levantó la vista, confundido. Esto está mal. Soledad asintió. Hubo un error administrativo. Pero la forma en que lo dijo, con la voz tan baja que apenas se escuchaba, le dijo a Ramiro que no había sido un error. Había sido una decisión. ¿Qué significa esto?, preguntó Ramiro, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Ricardo finalmente habló. Significa que yo registré primero mis papeles. Que mi CURP está activo en el sistema. ¿Y que el tuyo? Bueno, el tuyo está duplicado. Miró a Ramiro con algo que parecía lástima. Lo siento, hermano. Pero así son las cosas. Ramiro sintió que la habitación daba vueltas. Entonces, ¿qué se supone que haga yo? Soledad se acercó, intentó tocar su mano, pero Ramiro la retiró. Podemos arreglarlo. Eventualmente. Cuando tengamos dinero para un abogado. Por ahora, tú sigues yendo a la escuela, sigues viviendo normal. No necesitas papeles para todo. Ramiro la miró con incredulidad. ¿No necesito papeles? ¿Y cuándo termine la secundaria? ¿Y cuándo quiera trabajar? ¿Y cuándo quiera abrir una cuenta de banco? ¿Y cuándo? Se detuvo. Porque vio la respuesta en los ojos de su madre. Ella no esperaba que él hiciera ninguna de esas cosas. Ella esperaba que él trabajara en la construcción con su padre. En trabajos informales. Sin contratos. Sin registros. Sin existir oficialmente para el Estado. Porque en el plan familiar, solo había espacio para un hijo que existiera. Y ese hijo era Ricardo. Ramiro se levantó de la mesa. Caminó a su cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en su cama y miró el acta de nacimiento. Su nombre estaba ahí. Ramiro Castillo Mendoza. Pero era solo tinta en papel. No tenía valor. No tenía peso.
No lo hacía real a los ojos del sistema que gobernaba su país. Esa noche, mientras Ricardo dormía en la cama de al lado, Ramiro se preguntó cuándo había dejado de existir. ¿Fue cuando nació? ¿Cuándo sus padres decidieron no registrarlo a tiempo? ¿Cuándo eligieron usar los mismos datos para los dos? ¿O fue antes, cuando su madre lo miró por primera vez y vio el color de su piel y decidió que él no sería el hijo del futuro? No lo sabía. Y tal vez no importaba. Porque el resultado era el mismo. Él era el hermano invisible. El que no aparecía en los sistemas. El que no tenía futuro oficial. El que, según el Estado mexicano, no existía. Y lo peor de todo era que su familia actuaba como si esto fuera normal. Como si fuera aceptable. Como si él debiera simplemente aceptar su papel y seguir adelante. Los siguientes años fueron un descenso lento hacia la invisibilidad. Ramiro terminó la secundaria. Sus maestros le sugirieron que aplicara a la preparatoria. Él sonrió y dijo que lo haría. Pero no lo hizo. Porque sin papeles en regla, sin un CURP funcional, el proceso se complicaba. Podía haber luchado. Podía haber exigido. Pero estaba cansado. Cansado de pedir. Cansado de ser el problema. Cansado de ver cómo Ricardo avanzaba mientras él se quedaba estancado. Así que hizo lo que todos esperaban que hiciera. Comenzó a trabajar tiempo completo con su padre. Construcción. Obra tras obra. Casas. Tiendas. Ampliaciones. Ganaba en efectivo. No había recibos. No había contratos. No había prestaciones. Solo billetes arrugados al final de la semana y la certeza de que nunca tendría nada más. Ricardo, mientras tanto, se inscribió en la Universidad de Guanajuato. Ingeniería eléctrica. Soledad lloraba de orgullo. Esteban compraba cervezas para celebrar. Los vecinos felicitaban a la familia. Qué orgullo tener un hijo universitario, decían. Y Soledad asentía, sonriendo, sin mencionar que tenía 2 hijos. Porque en su narrativa, solo había uno que importaba. Ramiro escuchaba esas conversaciones desde el patio, mezclando cemento, con las manos llenas de polvo gris. Y se preguntaba si alguien notaría si un día simplemente desaparecía. Si alguien preguntaría por él. Si alguien extrañaría al hijo que nunca fue celebrado. Probablemente no. Porque es difícil extrañar a alguien que nunca fue completamente visto. Un día, cuando Ramiro tenía 18 años, intentó abrir una cuenta de banco. Necesitaba un lugar seguro para guardar el dinero que ganaba. El empleado revisó su identificación. Frunció el ceño. Su CURP ya está registrado en nuestro sistema. Ramiro sintió el estómago apretarse. ¿Qué? El empleado giró la pantalla. Mire. Ramiro Castillo Mendoza. Pero aparece que ya tiene una cuenta con nosotros. Desde hace 2 años. Ramiro miró la pantalla. Y ahí estaba. Su nombre. Su fecha de nacimiento. Pero no era él. Era Ricardo. Ricardo había usado su información. Había usado su identidad. Para abrir una cuenta bancaria. Probablemente porque pensó que tener 2 cuentas le daría ventajas. O simplemente porque podía. Porque Ramiro no existía lo suficiente como para defenderse. Debe ser un error, dijo Ramiro con voz temblorosa. El empleado lo miró con sospecha. ¿Un error? Señor, esto es fraude. Si alguien está usando su identidad, debería reportarlo. Ramiro rió sin humor. ¿Reportarlo? ¿A quién? ¿A mi hermano? El empleado parpadeó, confundido. Ramiro se levantó de la silla. No importa. Gracias de todas formas. Salió del banco con las piernas temblando. Se sentó en una banca de la plaza. Frente a él, la parroquia de San Miguel brillaba bajo el sol de mediodía, sus torres rosadas apuntando al cielo como dedos acusadores. Turistas tomaban fotos. Vendedores ofrecían artesanías. La vida seguía. Y Ramiro se dio cuenta de algo.
No solo era invisible para el sistema. Era reemplazable para su hermano. Ricardo no solo había ocupado el espacio que le correspondía a Ramiro en la familia. Ahora estaba ocupando su espacio en el mundo oficial. Estaba viviendo como Ramiro. Firmando como Ramiro. Existiendo como Ramiro. Esa noche, Ramiro confrontó a Ricardo. Era tarde. Sus padres ya dormían. Los dos hermanos estaban en el cuarto compartido. Ramiro cerró la puerta. ¿Abriste una cuenta bancaria con mi nombre?, preguntó directamente. Ricardo estaba acostado en su cama, leyendo un libro de cálculo. Levantó la vista. ¿Qué? Ramiro dio un paso adelante. Fui al banco hoy. Mi CURP ya está registrado. Con una cuenta que yo no abrí. Y sé que fuiste tú. Ricardo suspiró. Cerró el libro. Y mira, hermano. No es tan grave. Solo necesitaba una cuenta extra para algunas cosas de la universidad. Pensé que no te importaría. Ramiro sintió la rabia subir por su garganta. ¿Qué no me importaría? Es mi identidad. Ricardo se encogió de hombros. ¿Y qué vas a hacer con ella? Tú trabajas en la construcción. No necesitas cuentas bancarias ni nada de eso. Yo sí. Ramiro se quedó mudo. Porque ahí estaba. La verdad desnuda. Ricardo no veía lo que había hecho como un crimen. Lo veía como una redistribución lógica de recursos. Ramiro no necesitaba su identidad. Ricardo sí. Así que Ricardo la tomó. Simple. Ramiro sintió algo quebrarse en su interior. No fue un quiebre ruidoso. Fue silencioso. Como cuando una grieta aparece en una pared y sabes que eventualmente todo se vendrá abajo, pero por ahora solo hay una línea delgada. Tú siempre fuiste el problema, dijo Ricardo, volviendo a su libro. Yo solo ordené las cosas. Y con esas palabras, Ramiro entendió que no había conversación posible. No había súplica que funcionara. Su hermano no sentía culpa. No sentía remordimiento. Sentía entitlement. Sentía que tenía derecho a todo lo que Ramiro tenía porque él lo usaría mejor. Los años siguientes fueron una repetición de lo mismo. Ramiro intentaba hacer trámites. Intentaba existir oficialmente. Y una y otra vez se topaba con la misma pared. Aquí no aparece. Su identidad está duplicada. Necesita resolver esto primero. Mientras tanto, Ricardo se graduó de la universidad. Consiguió un trabajo en una empresa de energía en León. Se compró un auto. Se mudó a un departamento. Usaba el nombre de Ramiro para algunas cosas y el suyo para otras, navegando entre dos identidades con una facilidad que solo demostraba cuán poco le importaba el daño que causaba. Y Soledad seguía sin ver el problema. Son hermanos, decía cuando Ramiro intentaba explicarle. Deben ayudarse. Como si lo que Ricardo estaba haciendo fuera ayuda y no robo. Como si compartir un nombre fuera lo mismo que compartir un juguete. Ramiro cumplió 25 años trabajando en construcción. Vivía en un cuarto rentado en la colonia San Antonio, un barrio de trabajadores al sur de San Miguel. El cuarto medía 3 por 4 metros. Tenía una cama, un hornillo eléctrico y un baño compartido con otros inquilinos. Pagaba la renta en efectivo al dueño, un señor mayor que no pedía papeles porque a él tampoco le convenía. Ramiro comía tacos de canasta en la calle. Lavaba su ropa en una pila comunitaria. Ahorraba lo que podía en una lata de galletas escondida debajo del colchón. No tenía cuenta bancaria. No tenía seguro médico. No tenía nada que requiriera existir oficialmente. Porque oficialmente, Ramiro Castillo Mendoza ya existía. Y ese Ramiro tenía una vida mejor. Un domingo, Ramiro fue a visitar a sus padres. Lo hacía una vez al mes, más por obligación que por deseo. La casa seguía igual. Las mismas paredes de adobe. El mismo patio con el pozo seco. Los mismos cuartos angostos. Soledad le sirvió café de olla en una taza de barro. ¿Cómo has estado, hijo? Ramiro tomó un sorbo.
El café estaba dulce, con canela, como siempre. Bien. Soledad se sentó frente a él. Tu hermano viene la próxima semana. Va a traer a su novia. Dicen que se van a casar pronto. Ramiro asintió. Por supuesto que Ricardo se iba a casar. Por supuesto que su vida seguía avanzando mientras la de Ramiro se quedaba estancada. «¡Qué bien!», dijo sin emoción. Soledad lo miró con algo que podría haber sido culpa. O tal vez solo era cansancio. Ramiro. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Ramiro levantó la vista. Ah, sí. Soledad bajó la mirada. Pero así es la vida. Unos nacen con suerte y otros tienen que trabajar más duro. Ramiro rió amargamente. No es suerte, mamá. Ustedes decidieron. Decidieron que Ricardo era el importante. Decidieron darle mis papeles. Decidieron que yo no valía la pena el esfuerzo de existir. Soledad se puso pálida. No digas eso. Ramiro se levantó. Es la verdad. Y lo sabes. Salió de la casa sin despedirse. Caminó por las calles empedradas de San Miguel hasta que sus pies le dolieron. Se sentó en una banca del jardín principal, frente a la parroquia, y miró a los turistas tomando fotos. Todos parecían tan felices. Tan completos. Tan reales. Y él se sentía como un fantasma en su propia vida. Fue entonces cuando conoció a Ana. Era mesera en un restaurante cerca del mercado de artesanías. Ramiro iba ahí a veces a comer comida corrida porque era barato y la porción era buena. Ana era bajita, con el cabello negro recogido en una trenza larga y los ojos café que brillaban cuando sonreía. Usaba un delantal blanco sobre una blusa de flores y se movía entre las mesas con una gracia que hacía que el trabajo duro pareciera fácil. Le servía a Ramiro con amabilidad, sin hacerle demasiadas preguntas, lo cual él agradecía. Un día, mientras Ramiro comía enchiladas verdes, Ana se sentó en la silla frente a él durante su descanso. Siempre viene solo, dijo. No fue una acusación. Fue una observación. Ramiro se encogió de hombros. Es más fácil. Ana sonrió. Más fácil no siempre es mejor. Y así comenzó. Conversaciones cortas que se volvieron largas. Almuerzos que se volvieron cenas. Caminatas por el centro después del trabajo de Ana. Ramiro le contó sobre su vida. Sobre la construcción. Sobre crecer en San Miguel. Pero no le contó sobre Ricardo. No le contó sobre la identidad robada. No le contó que oficialmente él no existía. Porque tenía miedo de que si ella supiera, lo vería diferente. Lo vería como menos. Como defectuoso. Como alguien que ni siquiera el gobierno reconocía. Ana le contó sobre su vida también. Había crecido en Dolores Hidalgo, a media hora de San Miguel. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años. Su madre vendía tamales en el mercado. Ana había empezado a trabajar desde niña, ayudando a su madre, y nunca había dejado de hacerlo. Soñaba con tener su propio restaurante algún día. Algo pequeño pero propio. 6 meses después, Ana y Ramiro eran pareja. Ella se mudó al cuarto de Ramiro, que era todavía más pequeño con 2 personas pero se sentía más como hogar. Cocinaban juntos en el hornillo eléctrico. Dormían abrazados en la cama angosta. Planeaban un futuro que a Ramiro le costaba creer que podría tener. 2 años después, Ana quedó embarazada. Cuando le dio la noticia, Ramiro lloró. No de miedo, aunque lo tenía. Lloró porque por primera vez en su vida, alguien iba a existir por él. Alguien iba a ser suyo. Alguien a quien él sería importante. Ana lo abrazó. Vamos a estar bien, susurró. Los 3 vamos a estar bien. Y Ramiro quiso creerle. Quiso creer que podía construir una familia sin tener una identidad oficial. Que podía ser padre sin ser reconocido por el Estado. Que podía existir a través de su hija incluso si él mismo no existía. Pero cuando Valeria nació, pequeña y perfecta, con los ojos de Ana y la nariz de Ramiro, la realidad golpeó duro.
Ana había dado a luz en el Hospital General. Todo había salido bien. Madre y bebé saludables. Pero cuando llegó el momento de hacer el registro, de obtener el acta de nacimiento de Valeria, de hacerla oficial, Ramiro se dio cuenta de que no podía. No podía reconocer a su hija. No podía ponerla a su nombre. Porque su nombre ya estaba ocupado. Porque oficialmente, Ramiro Castillo Mendoza era otra persona. Y esa otra persona tenía prioridad. La trabajadora social del hospital le explicó con paciencia. Necesita resolver su situación primero. Mientras su CURP esté duplicado, no puede registrar a un menor. Ramiro sintió el mundo derrumbarse. Pero es mi hija. La trabajadora social lo miró con lástima. Legalmente, necesita demostrar quién es usted primero. Y así fue como Ramiro se encontró en la oficina del Registro Civil en Querétaro, a donde habían viajado esperando que en otra ciudad el problema fuera menos complicado. Así fue como terminó parado frente a una funcionaria que le dijo que su identidad estaba duplicada. Así fue como llegó al punto de quiebre. Con su hija en brazos. Con Ana a su lado. Con 30 años de invisibilidad acumulados. Y con la certeza de que no podía seguir así. No por él. Sino por Valeria. Ella merecía tener un padre que existiera. Ella merecía tener un apellido que fuera real. Ella merecía más de lo que el sistema le estaba ofreciendo. Y Ramiro estaba dispuesto a pelear por eso. Aunque significara enfrentarse a su hermano. Aunque significara destruir lo que quedaba de su familia. Aunque significara exponerlo todo. Salió del registro civil con una determinación que no había sentido en años. Ana lo miró, esperando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Ramiro miró a Valeria dormida en sus brazos. Voy a recuperar mi nombre, dijo. Aunque sea lo último que haga. Al día siguiente, Ramiro comenzó a buscar abogados. Pero los abogados costaban dinero. Mucho dinero. Dinero que Ramiro no tenía. Llamó a 10 despachos. Todos le dijeron lo mismo. Es un caso complicado. Va a tomar tiempo. Y va a costar. Le cotizaron cantidades que le parecían imposibles. 50,000 pesos. 80,000. 100,000. Cantidades que Ramiro no podría juntar en años. Se sentó en la banca de una plaza en Querétaro, donde habían decidido quedarse unos días más, y sintió la derrota. Pero Ana se sentó junto a él. No te rindas, dijo. Tiene que haber una forma. Y la había. Ramiro encontró un abogado joven, recién graduado, que trabajaba en una clínica jurídica gratuita para personas de bajos recursos. Se llamaba Javier Morales, tenía 28 años y un fuego en los ojos que hablaba de justicia e idealismo. Escuchó la historia de Ramiro sin interrumpir. Tomó notas. Hizo preguntas. Y al final, se reclinó en su silla. Esto es fraude de identidad, dijo. Y es un delito grave. Ramiro asintió. Lo sé. Javier lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a denunciar a tu hermano? Porque eso es lo que tendremos que hacer. Ramiro pensó en Ricardo. En los años compartidos. En la infancia. En los momentos que, aunque pocos, habían sido buenos. Pensó en su madre llorando. En su padre enojado. Pensó en cómo esto destrozaría lo poco que quedaba de la familia. Y luego miró la foto de Valeria en su celular. Y supo la respuesta. Sí, dijo. Estoy dispuesto. Javier comenzó a trabajar. Solicitó documentos. Hizo investigaciones. Descubrió que Ricardo había usado la identidad de Ramiro no solo para una cuenta bancaria, sino para múltiples cosas. Había sacado créditos. Había firmado contratos. Había construido una vida paralela usando el nombre de su hermano. Había registros escolares. Registros laborales. Todo a nombre de Ramiro Castillo Mendoza con el CURP que supuestamente pertenecía a ambos pero que Ricardo había registrado primero. Esto es sistemático, dijo Javier. No fue un error. Fue intencional.
Ramiro sintió náuseas. No porque se sorprendiera, sino porque confirmaba lo que siempre había sabido. Su hermano no había cometido un error. Había tomado una decisión. Y esa decisión había sido robarle la vida a Ramiro. Los siguientes 6 meses fueron un infierno de trámites burocráticos. Javier presentó la demanda. Ramiro tuvo que dar declaraciones. Tuvo que recopilar evidencia. Tuvo que probar que él era él. Y eso resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Porque cuando no existes oficialmente, probar tu existencia es casi imposible. Pero Javier fue meticuloso. Encontró viejas fotos de la infancia. Encontró maestros que recordaban a Ramiro. Encontró compañeros de trabajo que podían testificar que Ramiro existía, que vivía, que trabajaba. Poco a poco, construyeron un caso. Un caso que demostraba que Ramiro Castillo Mendoza, el de piel morena y ojos oscuros, era la persona original. Y que Ricardo Castillo Mendoza, el de piel clara y ojos claros, había usurpado su identidad. Cuando Ricardo recibió la notificación de la demanda, llamó a Ramiro. Furioso. ¿Qué carajos crees que estás haciendo? Ramiro, que estaba en el cuarto con Ana y Valeria, puso el teléfono en altavoz. Estoy recuperando mi nombre. Ricardo rió con incredulidad. ¿Tu nombre? Hermano, yo tengo 20 años usando esa identidad. Tengo una carrera. Tengo un trabajo. Tengo una vida. ¿Y tú qué tienes? ¿Un cuarto de mierda y un trabajo de albañil? Ramiro sintió la rabia pero la controló. Tengo una hija. Y ella merece tener un padre que exista. Ricardo guardó silencio por un momento. Si sigues con esto, vas a arruinar todo. Para los dos. Para la familia. Ramiro miró a Ana. Ella asintió. Ya está arruinado, dijo Ramiro. Tú te encargaste de eso hace mucho tiempo. Y colgó. La familia tomó el lado de Ricardo, como Ramiro sabía que harían. Soledad lo llamó llorando. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermano? Ramiro sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Cómo puede él haberme hecho esto a mí? Soledad no tuvo respuesta para eso. Esteban llamó también. Menos emocional. Más directo. Eres un malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ramiro quiso gritar que no habían hecho nada por él. Que lo habían abandonado. Que habían permitido que Ricardo lo borrara. Pero solo dijo, lo siento, papá. Pero esto es por mi hija. Y colgó. Y se sintió huérfano. Más huérfano que cuando sus padres todavía vivían. Porque perder a tu familia cuando ya sabías que no te valoraban era diferente de nunca haberlos tenido. Era final. Era definitivo. Era un cierre que dolía incluso cuando sabías que era necesario. La audiencia se programó para 6 meses después. En ese tiempo, Ramiro siguió trabajando. Siguió viviendo. Siguió siendo padre lo mejor que podía sin poder reconocer oficialmente a su hija. Ana lo apoyó en todo. Ella trabajaba también, ahora desde casa haciendo comida para vender en el mercado. Entre los dos juntaban lo suficiente para sobrevivir. Para pagar el cuarto. Para alimentar a Valeria. Para seguir adelante. Y en las noches, cuando Valeria dormía entre ellos, Ramiro la miraba y sentía una mezcla de amor y tristeza. Amor porque era perfecta. Tristeza porque ella merecía más de lo que él podía darle. Pero pronto, se decía a sí mismo. Pronto tendría su nombre. Y entonces podría darle todo. El día de la audiencia llegó. Era un martes de octubre en Querétaro. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en el Bajío mexicano. Ramiro se puso su mejor ropa, que era un pantalón de mezclilla oscuro y una camisa blanca planchada que Ana le había comprado para la ocasión. Se peinó con cuidado. Se afeitó. Se miró en el espejo del baño compartido y casi no se reconoció. Parecía diferente. Más serio. Más determinado. Más real. Ana lo besó antes de salir.
Vas a ganar, le dijo. Lo sé. Ramiro quiso creer en esa certeza. Javier lo recogió en su auto. Manejaron hasta el tribunal en silencio. Cuando llegaron, Ricardo ya estaba ahí. Ramiro lo vio desde lejos. Su hermano había cambiado. Estaba más grande, más próspero. Usaba un traje gris que probablemente costaba más de lo que Ramiro ganaba en un mes. Tenía un reloj brillante en la muñeca. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás con gel. Parecía importante. Parecía exitoso. Parecía exactamente lo que Soledad siempre había soñado que fuera. A su lado estaba su abogado, un hombre mayor con un portafolio de cuero y una expresión aburrida. Cuando Ricardo vio a Ramiro, algo pasó por su rostro. No fue miedo. No fue culpa. Fue desprecio. Como si Ramiro fuera una molestia. Un obstáculo. Algo que tenía que remover para seguir con su vida. Entraron a la sala del tribunal. Era una sala pequeña, con paredes beige y sillas de plástico alineadas. El juez era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una expresión neutral que no revelaba nada. Se sentaron. El juez revisó los documentos. El abogado de Ricardo presentó su caso primero. Argumentó que había un error administrativo inicial, que Ricardo había actuado de buena fe, que había usado la identidad pensando que era legítima, que corregir esto ahora causaría un daño irreparable a su carrera y su vida. Mintió. Mintió tan convincentemente que Ramiro casi lo creyó. Casi. Luego fue el turno de Javier. Presentó la evidencia. Las fotos. Los testimonios. Los registros que mostraban que Ramiro existía primero. Que era la persona real. Que Ricardo había usurpado deliberadamente. Y luego Javier presentó algo más. Algo que Ramiro no sabía que tenía. Registros bancarios. Contratos. Documentos que mostraban que Ricardo no solo había usado la identidad de Ramiro para una cuenta. La había usado para sacar 3 créditos diferentes. Para comprar un auto. Para rentar un departamento. Todo a nombre de Ramiro. Todo construyendo una deuda que técnicamente pertenecía a Ramiro. El demandado, dijo Javier, no solo robó la identidad de mi cliente. Construyó una vida entera sobre ese robo. Y cuando mi cliente intentó existir, encontró que su nombre ya estaba ocupado. Su CURP ya estaba usado. Su futuro ya estaba hipotecado. Por su propio hermano. El silencio en la sala era absoluto. El juez miraba los documentos con expresión seria. El abogado de Ricardo intentó objetar. Esto es un asunto familiar que debería resolverse en privado. Javier lo interrumpió. Esto es fraude de identidad. Es un delito federal. El juez levantó la mano. Silencio. Miró a Ricardo. Señor Castillo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Ricardo se puso de pie. Se veía confiado todavía. Como si creyera que podría hablar y arreglar todo. Señoría, mi hermano y yo crecimos en una familia humilde. Mis padres cometieron errores con el registro. Yo solo traté de hacer lo mejor con lo que tenía. Si usé su información, fue porque pensé que no la necesitaba. Él trabajaba en construcción. Yo estaba estudiando. Tenía sentido que yo aprovechara las oportunidades. Se volvió hacia Ramiro. Y nunca fue con mala intención. Somos hermanos. Lo que es mío es suyo. Ramiro sintió algo quebrarse dentro. Porque Ricardo todavía no lo entendía. No entendía que no se trataba de intención. Se trataba de impacto. Se trataba de que Ramiro había vivido 30 años sin existir. Sin poder hacer trámites. Sin poder tener una vida oficial. Porque Ricardo había decidido que él merecía más. El juez lo miró. Señor Castillo. El menor. ¿Tiene algo que agregar? Ramiro se puso de pie. Le temblaban las piernas. No estaba acostumbrado a hablar en público. No estaba acostumbrado a que alguien lo escuchara. Toda mi vida me dijeron que no era nadie, comenzó.
Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Que mi hermano era el importante. Que yo solo era el que trabajaba. Que yo no necesitaba papeles ni futuro porque mi futuro ya estaba decidido. Y lo acepté. Durante años lo acepté. Porque pensé que así eran las cosas. Miró a Ricardo. Pero cuando nació mi hija, me di cuenta de algo. No se trataba de mí. Se trataba de ella. Y ella merece tener un padre que exista. Un padre que pueda registrarla. Un padre que pueda darle un apellido que sea real. Respiró hondo. Hoy solo vine a recuperar lo que nunca dejé de ser. Ramiro Castillo Mendoza. Ese soy yo. Y quiero que el mundo lo sepa. El juez asintió. Puede sentarse. Revisó los documentos una vez más. Luego miró a ambos hermanos. Este es uno de los casos más tristes que he visto en mi carrera, dijo. No porque sea legalmente complicado, sino porque representa una falla profunda. Una falla familiar. Una falla social. Una falla del sistema que permite que esto suceda. Miró a Ricardo. Señor Castillo el Mayor. Lo que usted hizo no fue un error. Fue una decisión consciente y sistemática de usar la identidad de otra persona para su beneficio personal. El hecho de que esa persona sea su hermano lo hace peor, no mejor. Ricardo palideció. El juez continuó. Y he revisado la evidencia. Las firmas. Las huellas. Los testimonios. Y está claro que el señor Ramiro Castillo Mendoza es la persona original. El que nació con ese nombre. El que tiene derecho legal a esa identidad. El juez hizo una pausa. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. 1. Restitución completa de identidad al señor Ramiro Castillo Mendoza. Su CURP será el único válido. 2. Cancelación de todos los registros fraudulentos a nombre del señor Ricardo Castillo Mendoza usando la identidad de su hermano. 3. El señor Ricardo Castillo Mendoza deberá obtener su propia identidad legal con un CURP diferente y subsanar todos los documentos que haya firmado bajo falsa identidad. 4. Se inicia proceso penal por fraude de identidad. 5. El señor Ricardo Castillo Mendoza asumirá todas las deudas y obligaciones contraídas bajo el nombre de Ramiro Castillo Mendoza. El golpe del mazo fue como un trueno. Final. Definitivo. Inapelable. Ricardo se quedó sentado, inmóvil. Su abogado susurraba algo en su oído pero él no parecía escuchar. Ramiro sintió lágrimas quemándole los ojos. No de tristeza. De alivio. De justicia. De validación. Javier le puso una mano en el hombro. Ganamos, susurró. Ramiro asintió. No podía hablar. Después de la audiencia, Ramiro salió del tribunal. El sol todavía brillaba. El cielo todavía era azul. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente. Más ligero. Como si un peso que había cargado durante 30 años finalmente se hubiera levantado. Ana lo esperaba afuera con Valeria. Cuando lo vio, corrió hacia él. ¿Y bien? Ramiro sonrió. Gané. Ana lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Valeria, entre los dos, hizo un ruidito. Y Ramiro rió. Por primera vez en meses, rió de verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites. Ramiro tuvo que ir a múltiples oficinas para actualizar su identidad. Para obtener su CURP limpio. Para registrar a Valeria finalmente. El día que sostuvo el acta de nacimiento de su hija en las manos, con su nombre como padre, lloró. Ana lloró con él. Porque ese pedazo de papel no era solo un documento. Era prueba. Prueba de que él existía. Prueba de que era padre. Prueba de que finalmente tenía un lugar en el mundo que nadie podía quitarle. Ramiro también tuvo que enfrentar las deudas que Ricardo había dejado a su nombre. Javier lo ayudó a demostrar que esas deudas no eran suyas. Que habían sido contraídas fraudulentamente. Tomó tiempo. Tomó esfuerzo. Pero eventualmente,
Todo se limpió. Ricardo, mientras tanto, enfrentaba sus propias consecuencias. El proceso penal avanzaba. Su empresa lo despidió cuando se enteraron del fraude. Su reputación se destruyó. Su vida cuidadosamente construida se derrumbó. Y Ramiro, aunque parte de él sentía satisfacción, también sentía algo parecido a la tristeza. Porque Ricardo era su hermano. Habían compartido un cuarto. Habían crecido juntos. Y verlo caer no traía la alegría que Ramiro pensó que traería. Solo traía el conocimiento de que las cosas podrían haber sido diferentes. Si sus padres hubieran sido justos. Si Ricardo hubiera sido menos egoísta. Si el sistema no hubiera permitido que esto sucediera. Pero no fueron diferentes. Y ahora los dos tenían que vivir con las consecuencias. Soledad intentó contactar a Ramiro varias veces. Él no respondió las primeras llamadas. Pero eventualmente, contestó. ¿Qué quieres, mamá? Soledad sonaba vieja. Cansada. Y quiero que vengas a casa. Que hablemos. Que arreglemos esto. Ramiro rió sin humor. No hay nada que arreglar. Ustedes tomaron su decisión hace 30 años. Yo solo estoy viviendo con las consecuencias. Soledad comenzó a llorar. No queríamos que las cosas terminaran así. Ramiro sintió una presión en el pecho. Entonces no debieron empezarlas así. Hizo una pausa. Tengo una hija ahora. Se llama Valeria. Es tu nieta. Pero nunca la conocerás. Porque no quiero que crezca pensando que está bien lo que ustedes hicieron. No quiero que aprenda que algunas personas importan más que otras por el color de su piel o por ser el favorito. Soledad sollozaba. Ramiro, por favor. Adiós, mamá. Y colgó. Y sintió algo cerrarse en su pecho. Era el fin de algo. Era dolor. Pero también era liberación. Los meses pasaron. Ramiro consiguió un trabajo formal en una constructora. Un trabajo con contrato. Con seguro. Con prestaciones. Porque ahora tenía papeles. Ahora existía. Ahora podía firmar documentos sin miedo a que le dijeran que su identidad estaba duplicada. Ana abrió su pequeño negocio de comida. Ramiro la ayudó a conseguir los permisos. A hacer los trámites. A existir oficialmente como negocio. Se mudaron a un departamento pequeño pero propio. 2 cuartos. Una cocina. Un baño completo. Tenía ventanas que dejaban entrar el sol. Tenía puertas que cerraban con llave. Era suyo. Valeria creció. Aprendió a gatear. Aprendió a caminar. Aprendió a decir, papá. Y cada vez que lo decía, Ramiro sentía que su corazón se expandía. Porque él era papá. Oficialmente. Legalmente. Irrevocablemente. Un año después del juicio, Ramiro recibió un sobre en el correo. Era de Ricardo. No había remitente, pero Ramiro reconoció la letra. Dentro había una carta escrita a mano. Hermano, sé que probablemente no quieres saber de mí. Y lo entiendo. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice. En cómo te traté. En cómo te vi siempre como menos. Y me avergüenzo. No de haber sido atrapado. Sino de haberlo hecho en primer lugar. Crecimos en la misma casa pero en mundos diferentes. Yo siempre fui el favorito y nunca cuestioné por qué. Nunca me detuve a pensar en cómo te afectaba. Solo seguí tomando. Tomando atención. Tomando recursos. Tomando tu identidad. Como si tuviera derecho. Como si tú no importaras. Ramiro siguió leyendo. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Estoy en terapia. Estoy trabajando, aunque ya no como ingeniero. Estoy pagando mis deudas. Y estoy aprendiendo algo que debí haber aprendido hace mucho, que no puedes construir una vida sobre el dolor de otra persona. Que todo lo que construí era falso porque estaba hecho de pedazos robados de ti.
Ojalá pudiera regresar el tiempo. Ojalá pudiera devolverle los años. Pero no puedo. Solo puedo decirte que lo siento. Y que si algún día, de alguna forma, puedo reparar aunque sea un poco el daño que hice, lo haré. Tu hermano, Ricardo. Ramiro dobló la carta. La guardó en un cajón. No respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que algunas cosas no se arreglan con palabras. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos puentes están demasiado quemados. Pero guardó la carta. Porque tal vez algún día, cuando el dolor fuera menos agudo, podría leerla de nuevo. Y tal vez podría encontrar espacio para algo parecido al perdón. No por Ricardo, sino por él mismo. Porque cargar odio es pesado. Y Ramiro ya había cargado suficiente peso en su vida. 2 años después del juicio, Ramiro estaba en un parque con Valeria. Ella tenía casi 3 años ahora. Corría entre los juegos, su risa llenando el aire. Ana estaba embarazada de nuevo. Un niño esta vez. Lo llamarían Mateo. Ramiro miraba a Valeria jugar y pensaba en todo lo que había pasado. En los años de invisibilidad. En la lucha. En la victoria. En lo que había perdido y lo que había ganado. Un hombre se sentó en la banca junto a él. Era mayor, con el cabello gris y arrugas profundas. ¿Es su hija?, preguntó señalando a Valeria. Ramiro sonrió. Sí. El hombre asintió. Es hermosa. Tiene suerte de tenerla. Ramiro miró a Valeria. Yo tengo suerte de tenerla a ella. El hombre se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo darle un consejo no solicitado? Ramiro se encogió de hombros. Adelante. El hombre se inclinó hacia adelante. Nunca deje que nadie le diga que no es suficiente. Porque si está aquí, si está respirando, si está amando, entonces es más que suficiente. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Gracias. El hombre se levantó. Cuide a esa niña. Y cuídese a usted también. Y se fue. Ramiro nunca supo quién era. Pero sus palabras se quedaron. Los años siguieron pasando. Mateo nació. Saludable y fuerte, con los pulmones llenos y los puños apretados. Ramiro lo sostuvo en el hospital y supo que esta vez sería diferente. Esta vez no habría confusión. No habría identidades duplicadas. No habría invisibilidad. Mateo Castillo Hernández existiría desde el primer día. Porque su padre existía. Porque Ramiro había peleado por ese derecho. Y había ganado. Ramiro y Ana ahorraron. Lentamente. Centavo por centavo. Querían comprar una casa. No grande. No lujosa. Solo propia. Un lugar donde sus hijos pudieran crecer. Donde pudieran hacer recuerdos. Donde pudieran ser una familia sin miedo a que alguien les dijera que no tenían derecho. Y eventualmente lo lograron. Compraron una casa pequeña en las afueras de Querétaro. 2 cuartos. Un jardín pequeño. Paredes que necesitaban pintura. Pero era suya. El día que se mudaron, Ramiro pintó las paredes de blanco. Ana plantó flores en el jardín. Valeria y Mateo corrieron por los cuartos vacíos, sus risas rebotando en las paredes. Y Ramiro, parado en el centro de la sala, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Pertenencia. Este era su lugar. Esta era su casa. Esta era su familia. Y nadie podía quitárselo. Porque ahora tenía algo más fuerte que documentos. Tenía prueba viviente de su existencia. 2 niños que llevaban su apellido. Una esposa que lo amaba. Una casa que había comprado con su trabajo. Una vida que había construido con sus propias manos. Una noche, mientras los niños dormían, Ramiro y Ana se sentaron en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire olía a jazmín del jardín de la vecina. Ana tomó su mano. ¿En qué piensas? Ramiro miró las estrellas. Y en lo lejos que hemos llegado. Ana apoyó su cabeza en su hombro.
¿Alguna vez te arrepientes? De haber peleado. De haber denunciado a Ricardo. Ramiro pensó en eso. En Ricardo. En la familia rota. En los años de lucha. En todo lo que había perdido y ganado. No, dijo finalmente. Porque si no lo hubiera hecho, todavía estaría viviendo en las sombras. Todavía sería invisible. Y nuestros hijos crecerían pensando que está bien que algunas personas no existan. Ana besó su mejilla. Eres un buen hombre, Ramiro Castillo Mendoza. Ramiro sonrió. Ramiro Castillo Mendoza, repitió. En mi nombre. Finalmente mío. Y se sintió completo. No porque hubiera recuperado documentos, sino porque había recuperado algo más importante. Su sentido de valor. Su derecho a existir. Su lugar en el mundo. Pasaron 10 años. Valeria tenía 13. Mateo tenía 9. Ramiro tenía 42. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes. Su cuerpo mostraba las marcas del trabajo duro. Pero estaba feliz. Trabajaba como supervisor en la constructora ahora. Ganaba bien. Ana tenía 2 locales de comida. Les iba bien. Los niños iban a buenas escuelas. Tenían ropa nueva. Tenían juguetes. Tenían todo lo que Ramiro nunca tuvo. Pero más importante, tenían algo que el dinero no podía comprar. Tenían padres que los veían. Que los valoraban. Que nunca los harían sentir como si uno importara más que el otro. Un sábado, Valeria llegó de la escuela con una tarea. Papá, tengo que hacer un árbol genealógico. Ramiro sintió un peso en el estómago. ¿Un árbol genealógico? Valeria asintió. Sí. Con nombres, fechas, fotos. Toda la familia. Ramiro miró a Ana. Ella le devolvió la mirada. No habían hablado mucho con los niños sobre la familia extendida. Sobre los abuelos que no conocían. Sobre el tío que no veían. Habían decidido esperar hasta que fueran mayores. Hasta que pudieran entender. Hija, ven. Siéntate. Valeria se sentó en el sofá. Ramiro se sentó junto a ella. Hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. Cosas que pasaron antes de que nacieras. Y le contó. No todo. No los detalles más dolorosos. Pero le contó lo esencial. Sobre la identidad robada. Sobre la invisibilidad. Sobre el juicio. Sobre la familia que eligió el favoritismo sobre la justicia. Valeria escuchó en silencio. Cuando él terminó, sus ojos estaban húmedos. Por eso nunca vemos a los abuelos. Ramiro asintió. Sí. Valeria se quedó pensativa. Y eso es injusto. Ramiro la abrazó. Sí, mija. Lo es. Pero a veces las cosas injustas pasan. Y tienes 2 opciones. Puedes dejar que te destruyan. O puedes usarlas para hacerte más fuerte. Valeria lo miró. Tú elegiste ser más fuerte. Ramiro sonrió. Intenté. Valeria abrazó a su padre. Eres el mejor papá del mundo. Y Ramiro sintió lágrimas en los ojos. Porque ella no sabía cuánto significaban esas palabras. No sabía que hubo un tiempo en que él ni siquiera podía ser su padre oficialmente. No sabía la lucha que había tomado llegar a este momento. Y tal vez era mejor así. Tal vez era mejor que ella creciera sabiendo solo que era amada. ¿Qué importaba? Que existía plenamente. Sin las sombras del pasado oscureciendo su presente. Ramiro nunca volvió a hablar con sus padres. Soledad murió 5 años después del juicio. Esteban 2 años después. Ramiro se enteró por un primo lejano. No fue a los funerales. No porque fuera cruel. Sino porque había hecho las paces con esa pérdida mucho antes. Los había perdido realmente a los 15 años, cuando descubrió que habían elegido a Ricardo sobre él. Lo demás había sido solo la confirmación de algo que ya sabía. Ricardo, según escuchó, se había mudado a Monterrey.
Trabajaba en ventas. Nunca se casó. Vivía solo. Y Ramiro no sentía satisfacción en eso. No sentía victoria. Solo sentía una tristeza distante. Porque Ricardo había tenido todo. Las oportunidades. El amor de sus padres. El futuro prometido. Y lo había desperdiciado. Lo había usado para construir una mentira. Y al final, esa mentira lo había dejado con nada. Una tarde, 15 años después del juicio, Ramiro estaba en el jardín de su casa. Había plantado un árbol de limón años atrás y ahora daba frutos. Estaba cosechando limones cuando escuchó el portón. Valeria, ahora de 18 y en la universidad, entró corriendo. Papá. ¿Adivina qué? Ramiro bajó del árbol. ¿Qué? Valeria saltaba de emoción. Me aceptaron. En el programa de intercambio. Voy a estudiar un semestre en España. Ramiro la abrazó, levantándola del suelo. Felicidades, mija. Ana salió de la casa. ¿Qué pasa? Valeria le dio la noticia. Las tres celebraron juntos. Y esa noche, mientras cenaban tamales que Ana había hecho, Ramiro miró a su familia y sintió una gratitud profunda. Porque este era el resultado de su lucha. No solo documentos. No solo un nombre. Sino esto. Una hija que podía estudiar en España. Un hijo que jugaba fútbol en la escuela. Una esposa que había construido un negocio exitoso. Una vida llena de posibilidades. Y cuando Valeria se fue a España, Ramiro la acompañó al aeropuerto. La abrazó fuerte. Estoy muy orgulloso de ti, mija. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Gracias, papá. Por todo. Por luchar. Por existir. Por darme un apellido del que puedo estar orgullosa. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Tú me diste una razón para luchar. La vio pasar por seguridad. La vio alejarse. Y sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Porque ella estaba volando. Literalmente y metafóricamente. Y él había hecho eso posible. No solo recuperando su nombre. Sino usando ese nombre para construir algo hermoso. Algo que nadie podía quitarle. Algo que duraría más allá de él. Ramiro Castillo Mendoza. Ese nombre ahora significaba algo. Significaba padre. Significaba esposo. Significaba luchador. Significaba sobreviviente. Significaba alguien que se negó a ser borrado. Y años después, cuando Ramiro ya era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y las manos marcadas por décadas de trabajo, se sentó en el porche de su casa y miró el atardecer. Valeria estaba casada ahora. Vivía en Guadalajara. Tenía 2 hijos. Mateo trabajaba como arquitecto. Estaba comprometido. Ana seguía a su lado, con más arrugas pero la misma sonrisa. Y Ramiro pensó en el niño que había sido. El niño invisible. El niño rechazado. El niño que no existía para su familia ni para el Estado. Y pensó en el hombre que se había convertido. No perfecto. No rico. No famoso. Pero real. Existente. Válido. Y se dio cuenta de que eso era suficiente. Más que suficiente. Porque al final, la victoria no había sido recuperar documentos. Había sido recuperar su humanidad. Su derecho a existir. Su derecho a ser visto. Su derecho a importar. El sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ana salió al porche con 2 tazas de café de olla. Se sentó junto a él. Tomaron café en silencio, mirando el cielo. ¿En qué piensas?, preguntó Ana finalmente. Ramiro sonrió. ¿En qué valió la pena? Ana tomó su mano. ¿El qué? Ramiro miró sus manos entrelazadas. Todo. La lucha. El dolor. El rechazo. Todo. Porque me trajo aquí. A este momento. Contigo. Con nuestros hijos.
con esta vida que construimos. Ana apoyó su cabeza en su hombro. Te amo, Ramiro Castillo Mendoza. Ramiro besó su cabeza. Y yo te amo a ti. Y se quedaron así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer. 2 personas. Una vida. Un nombre que finalmente tenía el peso completo de la existencia. Y si alguien le preguntara ahora, si alguien le dijera, ¿quién eres?, Ramiro podría responder sin dudar. Soy Ramiro Castillo Mendoza. Esposo de Ana. Padre de Valeria y Mateo. Abuelo de 2 nietos hermosos. Trabajador. Luchador. Sobreviviente. Soy alguien que fue invisible y se hizo visible. Soy alguien que fue borrado y se escribió de nuevo. Soy alguien que recuperó no solo un nombre, sino una vida. Y esa vida, construida sobre escombros y alimentada por amor, es mi mayor victoria. No contra mi hermano. No contra mi familia. Contra el sistema que intentó decirme que no existía. Contra el mundo que intentó hacerme invisible. Gané. Y mi existencia es la prueba. Si te gustó esta historia de lucha, resistencia y renacimiento, suscríbete al canal Historias para distraerte. Tenemos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir, pensar y recordar que siempre hay una forma de recuperar lo que es tuyo, incluso cuando todo parece perdido. Nos vemos en la próxima historia.